El médico dijo que la masa cerca de mi páncreas podría dejarme solo 3 días de vida. Mi esposa apretó mi mano, se inclinó lo suficiente para que su perfume atravesara el desinfectante del hospital y sonrió. «Por fin», susurró. «3 días más, y luego todo será mío». Mi hijastra miró hacia el pasillo y dijo, «Me quedo con su coche». Yo no me moví, no parpadeé. Solo me quedé viendo las losetas blancas del techo sobre mi cama y escuché la sangre latiendo detrás de mis oídos. Eran las 4:17 de la tarde de un martes en el Riverside Methodist Hospital de Columbus, Ohio. Afuera de mi cuarto, unas ruedas de goma chirriaban sobre el piso pulido. En algún lado del pasillo, la televisión de alguien sonaba demasiado fuerte. Una enfermera se rió de algo cerca de la estación, y por un segundo el mundo entero sonó terriblemente normal. Adentro de ese cuarto, el mío se había partido en dos. Unos minutos antes, el doctor Daniel Preciado había estado al pie de mi cama con una tableta apretada contra el pecho. «La tomografía muestra una masa cerca del páncreas», dijo. «También hay una infección grave. Necesitamos una biopsia y más estudios antes de saber exactamente qué estamos viendo». Mi esposa Vanessa no preguntó si se podía tratar. Preguntó, «¿Está diciendo que podría morir esta semana?» El doctor Preciado hizo una pausa. Los doctores hacen una pausa cuando eligen qué verdad puedes soportar. Si la masa es lo que tememos que sea, y si la infección sigue propagándose, su estado podría empeorar muy rápido, posiblemente en cuestión de días. ¿3 días?, preguntó Vanessa. No puedo darle una cifra exacta, pero 3 días fue lo que ella escuchó. 3 días fue lo que ella quería. Después de que el doctor Preciado se fue, ella se sentó a mi lado y representó preocupación durante unos 30 segundos. Alisó la cobija sobre mi estómago. Me tocó la frente. Luego miró mis ojos cerrados y decidió que los analgésicos me habían llevado muy lejos. Fue entonces cuando lo susurró. El comentario de Chloe sobre mi coche llegó justo después. No era cualquier coche. Un Corvette Stingray 1972, azul oscuro, con un motor small block reconstruido y asientos color crema. Margaret y yo lo habíamos comprado en mal estado en el 2006. Pasábamos los fines de semana restaurándolo en el garaje, discutiendo por muestras de pintura y comiendo comida para llevar sobre cubetas volteadas. Margaret fue mi primera esposa, mi verdadera compañera. Murió 11 años antes de aquel cuarto de hospital, después de 37 años de matrimonio. Todavía tenía una foto de ella sentada al volante de ese Corvette, sonriendo como una adolescente con una mancha de grasa en la mejilla. Chloe sabía lo que ese coche significaba para mí. Eso, al parecer, no le importó. Vanessa se levantó de la silla. «Debemos dejarlo descansar», dijo. Las dos salieron al pasillo, pero la puerta no se cerró del todo. «Hablo en serio sobre el Corvette», dijo Chloe. «Puedes quedarte con la casa. La casa no es tuya para regalarla. Lo será pronto». Vanessa bajó la voz, aunque no lo suficiente. «Tendremos que hablar con un agente inmobiliario. No de inmediato, eso se vería mal. ¿Qué hay de los muebles? La mayoría se va, especialmente ese sillón de cuero horrible». Chloe se rió. «Y el funeral pequeño. No hay razón para gastar una fortuna». Sus pasos se desvanecieron. Miré mi mano derecha. Vanessa la había estado sosteniendo menos de 1 minuto antes. La piel todavía se sentía tibia. Esa era la parte que no podía entender. ¿Cómo podía una mano sentirse tibia cuando la persona pegada a ella era tan fría? Tenía 68 años. Había construido Bennett jardinería y mantenimiento desde una camioneta Ford usada, una podadora prestada y $6,000 que apenas podía pagar. Para cuando me retiré de las operaciones diarias, manteníamos parques de oficinas, complejos de departamentos, edificios médicos y propiedades escolares en todo el centro de Ohio. No era fabulosamente rico, pero me había ido bien. Era dueño de mi casa en Worthington, tenía inversiones y aún controlaba la mayor parte de la empresa. Vanessa lo sabía antes de casarse conmigo. Nos conocimos en una cena benéfica de la biblioteca, 4 años después de que Margaret muriera. Vanessa era encantadora sin aparentar esfuerzo. Recordaba los nombres de la gente. Se reía de mis viejas historias.
Me dijo que admiraba a los hombres que construían algo con sus propias manos. Lo que no admití entonces era lo solo que me había vuelto. Solía sentarme en mi camioneta al final de la entrada porque no quería entrar a una casa silenciosa. Dejaba la televisión encendida durante la cena, solo para escuchar otra voz humana. Algunas noches daba vueltas al vecindario 2 veces antes de ir a casa. Vanessa no solo ofrecía compañía, ofrecía ruido, movimiento, otra taza de café junto a la mía por la mañana. Vi señales de advertencia. Claro, la mayoría de la gente las ve. Solo las renombramos porque la verdad es incómoda. Preguntó si había actualizado mis beneficiarios. Sugirió vender 2 propiedades de renta para que pudiéramos disfrutar lo que habíamos ganado, aunque ella no las había ganado. Le molestaban los bonos de Navidad que daba a mis empleados de años. Chloe me llamaba papá cada vez que necesitaba ayuda con la renta o la deuda de la tarjeta. Luego desaparecía por semanas. Vanessa preguntaba a menudo por cuánto se podría vender la empresa después de que yo me fuera. Cuando me veía incómodo, me tocaba el brazo. Solo estoy pensando en nuestro futuro. Tirado en esa cama de hospital, finalmente entendí de qué futuro hablaba. Alrededor de las 7 de esa tarde, una figura familiar apareció en la puerta. Miguel Álvarez llevaba una vieja chamarra de trabajo café y botas embarradas. Traía un vaso de papel de Tim Hortons en una mano y su gorra descolorida de los Rojos de Cincinnati en la otra. «Te ves terrible», dijo. Casi me río. Siempre sabes qué decir. Por eso me tienes cerca. Miguel había trabajado a mi lado durante casi 30 años. Llamarlo mi jardinero nunca me pareció correcto, aunque técnicamente seguía manteniendo mi propiedad. Había supervisado cuadrillas, entrenado a trabajadores jóvenes, reparado equipo, y una vez durmió en una silla afuera del cuarto de hospital de Margaret porque pensó que no debía estar solo. El verano después de que ella murió, cortó mi pasto cada jueves y nunca mandó una factura. Me miró la cara y dejó el café. «¿Qué pasó? Cierra la puerta». Lo hizo. Le conté lo que había dicho el doctor. Luego le conté lo que habían dicho Vanessa y Chloe. Miguel se sentó en la silla junto a mi cama, girando la gorra lentamente entre las manos. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato. Finalmente dijo: «Ella cree que ya te fuiste. Quizás ya me había ido hace un tiempo y no lo sabía». Miró hacia el pasillo. ¿Qué dijo exactamente el doctor? No lo que ella escuchó. ¿Qué dijo? Repetí las palabras con el mayor cuidado posible. Una masa sospechosa, una infección grave, una biopsia aún necesaria, sin diagnóstico confirmado. Miguel se inclinó hacia adelante. Mi hermano tuvo pancreatitis hace 6 años. El primer escaneo asustó a todos hasta la muerte. Creyeron que era cáncer hasta que el especialista lo revisó. ¿Crees que esto es eso? Creo que no entregas tu vida antes de que terminen los estudios. Vanessa ya le había dicho a la enfermera que quería discutir cuidados paliativos. Había llamado a más procedimientos sufrimiento innecesario. La mandíbula de Miguel se tensó cuando se lo conté. Esa decisión te pertenece a ti. Por primera vez desde que el doctor Preciado había entrado a mi cuarto, sentí algo más que dolor. No era esperanza exactamente, más como una pequeña puerta abriéndose en un cuarto que creía sin salida. Extendí la mano y agarré la muñeca de Miguel. «Ayúdame», le dije, «y nunca tendrás que trabajar otro día». Se ofendió. «Te ayudaré porque eres mi amigo. Podemos discutir sobre el dinero cuando estés vivo». Luego sacó su teléfono. «Conozco a la especialista que trató a mi hermano. Ahora está en la clínica Cleveland». Se paró y caminó hacia la ventana para tener mejor recepción. Mientras hacía la llamada, miré el reloj. 3 días. Unas horas antes, había creído que eso era todo el tiempo que me quedaba. Ahora era el tiempo que tenía para descubrir si mi esposa se preparaba para enterrarme o si simplemente se había expuesto demasiado pronto. Miguel hizo la primera llamada desde la esquina de mi cuarto de hospital, hablando en voz baja mientras yo vigilaba el pasillo. Vanessa podía regresar en cualquier momento. Esa era la parte extraña. Ya no le tenía miedo a la masa. Le tenía miedo a que mi esposa entrara y se diera cuenta de que había dejado de comportarme como un hombre moribundo. Miguel terminó la llamada y regresó a la cama. «La doctora Sloan puede revisar los escaneos esta noche».
dijo. Pero necesitará el archivo completo de imágenes, los análisis de sangre y las notas del médico. ¿Cómo obtenemos todo eso sin que Vanessa lo sepa? Me miró. Todavía eres el paciente, Walter. Era una respuesta tan simple que casi me dio vergüenza. Durante 4 años, Vanessa me había entrenado lentamente para actuar como si cada decisión necesitara pasar por ella primero. ¿Qué comíamos? ¿A dónde viajábamos? ¿Qué cheques firmaba? ¿Qué amigos eran demasiado agotadores? En algún punto, había confundido evitar discusiones con mantener la paz. Presioné el botón de llamada. Una enfermera llamada Camila entró 1 minuto después. Tenía como 40 años, gafas de marco rojo y un gafete con forma de girasol. Necesito que envíen copias de mi expediente a una especialista, le dije. Por supuesto. Necesitamos que firme una autorización. ¿Solo yo? Ella miró de Miguel a mí. Usted es el paciente. Mientras pueda tomar sus propias decisiones, es su autorización. Sentí algo asentarse en mi pecho. Entonces tráigame el formulario. Camila salió y Miguel sonrió levemente. Un paso muy pequeño. Los pasos pequeños igual te sacan por la puerta. La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Vanessa entró con una bolsa de lona y una expresión de preocupación controlada. Chloe la seguía, mirando su teléfono. ¿Qué puerta?, preguntó Vanessa. Miguel no perdió el ritmo. La puerta de la entrada de su casa. La bisagra está atorada. Vanessa lo miró medio segundo de más. No sabía que Walter estuviera discutiendo reparaciones domésticas esta noche. No sabía que estar muriendo cancelara el mantenimiento, dijo Miguel. Tuve que girar la cabeza para que no me viera sonreír. Vanessa dejó la bolsa en la silla de visitas. Bueno, Miguel, gracias por venir. Él necesita descansar ahora. Yo decidiré cuándo necesito descansar, dije. Ella me miró. No era enojo exactamente, más bien sorpresa de que una lámpara hubiera hablado. Luego su expresión se suavizó. Por supuesto, cariño. Solo intento protegerte. Chloe finalmente levantó la vista de su teléfono. Mamá habló con alguien sobre traerte a casa. ¿Una coordinadora de cuidados paliativos?, pregunté. Vanessa se acercó a la cama. Solo alguien que pueda explicarte las opciones. Escuchaste al doctor. No queremos que tus últimos días estén llenos de agujas y procedimientos. Mis últimos días, lo dijo con suavidad, como si envolver las palabras en algodón las hiciera más amables. Todavía no me han hecho la biopsia. Su boca se tensó. El doctor parecía muy claro. No, parecía preocupado. Eso es diferente. Por un momento, nadie habló. Luego Vanessa me tocó el hombro. ¿Tienes miedo? Lo entiendo. Miré su mano. No, no creo que lo entiendas. Camila regresó con un portapapeles. Vanessa se giró hacia ella de inmediato. ¿Qué es eso? Una autorización de liberación de expedientes. Ah, ¿para qué? Respondí antes de que la enfermera pudiera hacerlo. Una segunda opinión. La cara de Vanessa cambió tan rápido que podría haberlo perdido si no hubiera estado mirando. La preocupación desapareció. Algo más duro apareció debajo. Luego la máscara volvió. Walter, ¿de verdad quieres someterte a todo eso? Quiero que otro médico revise los escaneos. Pero Cleveland está a 2 horas. Pueden revisarlos electrónicamente. Chloe bajó el teléfono. ¿Para qué, si ya saben lo que es? Miguel se puso de pie. No lo saben. Vanessa se giró bruscamente. Esto es un asunto familiar. Miguel se puso la gorra. Él es mi familia. Eso cayó el cuarto. Las mejillas de Vanessa se colorearon. Chloe puso los ojos en blanco. Camila miró al piso, fingiendo examinar el papeleo. Firmé la autorización. Mi mano temblaba, en parte por debilidad y en parte por saber que la primera decisión real que había tomado en meses se había hecho en contra de mi esposa. Miguel se fue poco después, pero no sin antes poner su mano brevemente en mi hombro. Llamo cuando sepa algo. Vanessa lo vio irse. Luego acercó la silla de visitas a mi cama y bajó la voz. Tienes que tener cuidado con quién confías ahora. Casi me río del descaro. ¿Por qué? La gente se comporta diferente cuando cree que hay dinero de por medio. Sí, me he dado cuenta. Sus ojos se estrecharon. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Estoy cansado. Cerré los ojos.
Se quedó sentada otros 10 minutos. Podía sentir que me miraba, esperando ver si iba a explicarme. No lo hice. A la mañana siguiente llegó temprano con café, una laptop y una carpeta de documentos. Para cualquiera que pasara, parecía devota. Acomodó mi bandeja de desayuno. Habló dulcemente con las enfermeras. Publicó una foto de nuestras manos juntas en Facebook pidiendo oraciones. Luego abrió la carpeta. Estos son solo formularios de rutina, dijo, para que pueda manejar las cuentas si te pones demasiado débil. Miré la primera página. Poder notarial duradero. La segunda le daba acceso más amplio a cuentas financieras. La tercera le permitía hablar con representantes de negocios en mi nombre. Formularios de rutina. Dejé los papeles reposar sobre mi cobija. Haré que Elena los revise. La sonrisa de Vanessa se mantuvo, pero los músculos alrededor se tensaron. ¿Tu abogada? Ha manejado mis asuntos durante 20 años. No necesitas meter a extraños en esto. Elena no es una extraña. Chloe estaba estirada en el sofá junto a la ventana, desplazando listados en su teléfono. Habló sin levantar la vista. Mamá está tratando de ayudarte. Entonces no le molestará que Elena los lea. Vanessa recogió la carpeta. No estás pensando con claridad. Esa frase me asustó más de lo que quería admitir. No porque fuera cierta, sino porque me di cuenta de lo útil que podría volverse si la repetía con suficiente frecuencia. Cuando Vanessa bajó a almorzar, le pedí a Camila que contactara a la trabajadora social del hospital y documentara que yo quería controlar mis propias decisiones médicas. Luego llamé a Elena Walsh desde el baño con el lavabo abierto para que Chloe no me escuchara desde el otro cuarto. Elena contestó al segundo tono. Walter. Su voz cambió cuando le conté sobre el diagnóstico, luego se agudizó cuando describí los papeles de Vanessa. No firmes nada, dijo. No planeaba hacerlo. Necesito que tus médicos documenten que estás alerta, orientado y capacitado para tomar decisiones. También revisaré cada autorización existente que tenga Vanessa. ¿Puedes venir? Salgo ahora mismo. Walter, ¿estás seguro? Miré la puerta del baño con seguro. No estoy seguro. Esa tarde la doctora Rebecca Sloan llamó desde Cleveland. Había revisado las imágenes. Definitivamente hay un área anormal cerca del páncreas, dijo. Pero no estoy de acuerdo en que las imágenes por sí solas apoyen un diagnóstico terminal. Podría ser un pseudoquiste infectado relacionado con pancreatitis. ¿Entonces podría no tener cáncer? Podría no tenerlo. Pero la infección es grave y necesitamos resultados de tejido. Recomiendo firmemente drenaje, biopsia y antibióticos continuos. Apreté el teléfono más fuerte. Vanessa me había querido en casa sin nada de eso. ¿Qué tan pronto? Hoy, si el equipo del hospital está de acuerdo. El procedimiento se realizó esa misma noche. Vanessa estaba furiosa, aunque lo disfrazó de miedo. Se paró junto a la cama antes de que me llevaran. Te estás haciendo sufrir para nada. Necesito saber. Y si la respuesta no cambia nada, entonces al menos será mi respuesta. 2 días después, el doctor Preciado entró a mi cuarto con Camila y cerró la puerta. Vanessa se había ido a casa a bañarse. Chloe estaba abajo comprando café. El doctor Preciado se sentó. La biopsia no encontró células cancerosas. Lo miré fijamente. Siguió explicando. Un pseudoquiste pancreático infectado. Inflamación severa. Peligroso, sí. Tratable con drenaje, antibióticos y seguimiento. Escuché las palabras, pero mi mente no podía retenerlas todas a la vez. No me estoy muriendo. No por esto. Tiene una recuperación por delante. Pero no, Walter, no es terminal. Me cubrí la cara con ambas manos. Por un momento, el alivio golpeó tan fuerte que dolió. Luego pensé en la sonrisa de Vanessa. Chloe reclamando el Corvette. La carpeta de papeles. Miguel llegó 20 minutos después. Le conté la noticia y me dio un abrazo cuidadoso. Entonces les decimos, dijo. Esta noche. Quería hacerlo. Dios sabe que quería ver la cara de Vanessa cuando lo escuchara. Pero Elena, de pie cerca de la ventana con su maletín, negó con la cabeza. Si la confrontas ahora, dirá que estaba de luto. Negará lo que dijo. Y más importante, aún no sabemos qué ha puesto en marcha. Miré de ella a Miguel. No quiero pasar mi segunda oportunidad jugando juegos. Esto no es un juego, dijo Elena.
Es protección. Me quedé con eso. Luego le pedí al doctor Preciado que le dijera a Vanessa solo que mi condición se había estabilizado y que aún se estaban revisando resultados adicionales. Después de que todos se fueron, Miguel se quedó junto a la cama. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré hacia el pasillo donde mi esposa regresaría pronto para montar otra escena de amorosa preocupación. Deja que planeen el funeral. Las cejas de Miguel se alzaron. ¿Por qué? Porque quiero escuchar lo que dicen cuando creen que nunca voy a responder. Me dieron de alta del hospital 4 días después. No porque estuviera completamente recuperado, sino porque la infección estaba controlada. Podía continuar los antibióticos intravenosos en casa, y la doctora Sloan había coordinado todo con mis médicos en Columbus. Vanessa casi abrazó a todas las enfermeras del piso. No tienen idea de lo que esto significa, dijo, secándose los ojos secos con un pañuelo. Sonaba como una mujer agradecida de tener a su esposo en casa. Yo sabía la verdad. Estaba agradecida porque creía que podía controlar el resto de la historia. El aire de noviembre se sentía cortante contra mi cara cuando Miguel me ayudó a subir a mi Ford Explorer plateado. ¿Seguro que estás bien?, preguntó en voz baja. No. ¿Físicamente bien? Me recuperaré, asintió. ¿Y el resto? Miré hacia la camioneta de Vanessa, donde Chloe ya se quejaba de que el viaje a casa la haría llegar tarde a cenar con amigos. No sé si alguna vez me recuperaré de eso. La casa ya no se sentía como hogar. El arce que Margaret y yo plantamos 25 años atrás seguía junto a la entrada, sus últimas hojas rojas esparcidas por el césped. El columpio del porche que ella amaba todavía crujía con el viento. Todo se veía exactamente igual. Solo yo había cambiado. O tal vez finalmente empezaba a ver cosas que habían estado allí todo el tiempo. Vanessa entró primero a toda prisa. «Prepararé el cuarto de invitados», fruncí el ceño. «¿El cuarto de invitados? Estarás más cómodo abajo mientras te recuperas. El cuarto principal estaba arriba. Entonces tú dormirás arriba». Bueno, dudó. Necesitas sueño ininterrumpido. Ya había reordenado mi vida antes de que yo cruzara mi propia puerta. Dormiré en mi cuarto. Forzó otra sonrisa. Lo que te haga feliz. No valía la pena discutir. Aún no. La enfermera de atención domiciliaria llegó esa noche. Se llamaba Denise. Revisó mi línea PIC, revisó mis medicamentos, midió mi temperatura y me recordó que la recuperación tomaría varias semanas. Se va a sentir débil, dijo. Eso no es nuevo. Me reí. Me gustan los pacientes con sentido del humor. Después de que Denise se fue, Vanessa me vio tragar las pastillas de la noche. Deberías descansar. He estado descansando 4 días. Necesitas ahorrar fuerzas. ¿Para qué? No respondió. En cambio metió la cobija alrededor de mis piernas como si tuviera 98 en lugar de 68. Cualquiera que viera pensaría que me había casado con una santa. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Las viejas costumbres cuestan trabajo. Durante 40 años empecé mis días antes de las 6. Incluso después de jubilarme, mi cuerpo seguía creyendo que el amanecer pertenecía a los hombres trabajadores. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Bajé las escaleras con mi bastón, moviéndome lo suficientemente lento para que las tablas del piso no se quejaran. Al llegar a la cocina, escuché voces del comedor. Vanessa y Chloe. Ninguna sabía que yo estaba despierto. El agente inmobiliario puede venir el próximo jueves, dijo Chloe. Vanessa bajó la voz. Todavía no. ¿Por qué no? La gente va a hablar. Entonces necesitamos que todos sientan lástima por nosotros primero. Me quedé helado. Vanessa continuó. El mercado sigue bien. Repintamos la sala. Cambiamos los muebles viejos de Harold. Decoramos el lugar apropiadamente. Sacaremos mucho más. ¿Y el Corvette? Véndelo. Ya tengo a alguien interesado. Cerré los ojos. Margaret me había ayudado a reconstruir ese Corvette tornillo por tornillo. Ella insistió en los asientos color crema porque decía que se veían más alegres. Después de que murió, no pude ni encender el motor durante casi 2 años. Ahora Chloe negociaba una venta antes de que yo supuestamente me hubiera ido. Regresé silenciosamente arriba antes de que me vieran. Por primera vez en mi vida, mi propia escalera se sintió como territorio enemigo. Esa tarde,
Miguel llegó cargando un rastrillo al hombro. Oficialmente, estaba allí para limpiar hojas. Extraoficialmente, venía a verme. Vanessa lo saludó con una sonrisa exageradamente dulce. «Ay, Miguel, realmente no necesitamos jardinería ahora». Miró alrededor. «Las hojas no suelen esperar los funerales». Casi me río. Ella forzó otra sonrisa. «Bueno, gracias». Miguel pasó una hora afuera. Luego tocó la puerta de mi cuarto. «¿Te importa si reviso el drenaje del patio trasero?». Vanessa respondió antes de que yo pudiera. «Adelante». No tenía idea de que habíamos usado esa excusa docenas de veces a lo largo de los años, cada vez que necesitábamos hablar en privado. 5 minutos después, salí lentamente a la terraza trasera. Miguel fingió examinar una tubería de drenaje. Sin levantar la vista, dijo en voz baja: «Elena ha estado ocupada». «¿Qué tan ocupada?». Encontró 3 solicitudes que hizo Vanessa. Apreté el bastón. «¿Qué solicitudes?». Llamó a tu banco preguntando sobre el acceso a las cuentas después de la muerte del cónyuge. No me sorprendió. Contactó a la aseguradora de la empresa preguntando quién quedaría autorizado si algo te pasaba. Eso dolió. También le pidió a tu contador copias de los informes de evaluación del negocio. Miré fijamente el patio. Se movió rápido. Planeó con anticipación. ¿Y? Miguel finalmente me miró. No ha conseguido nada. Todavía no. No. Sonrió levemente. Porque Elena cerró cada puerta antes de que se abriera. Solté un respiro lento. Por primera vez desde que salí del hospital, sentí algo cercano al alivio. Esa tarde, Elena vino con una bolsa de mandado para que pareciera una visita social. Vanessa la recibió cortésmente. Walter ha estado queriendo compañía. Yo he estado queriendo chili casero, respondió Elena. Fue la mentira más natural que había escuchado en toda la semana. Después de la cena, Vanessa subió a bañarse. Elena extendió varias carpetas sobre mi escritorio en la oficina. «Aquí está como estamos», habló en voz baja. «Estás mentalmente competente. Todos los médicos lo han documentado. Bien. He revocado cualquier poder financiero que ella te haya animado a firmar. ¿Y los viejos? Nunca le diste autoridad amplia». Asentí. «¡Qué suerte!». «No es suerte», sonrió. «Siempre has sido cauteloso, incluso cuando olvidabas por qué». Luego abrió otra carpeta. «También recomiendo transferir la empresa a un fideicomiso irrevocable antes de que el divorcio sea inevitable». La palabra me golpeó más fuerte de lo esperado. Divorcio. Hasta ese momento, no lo había admitido ni siquiera a mí mismo. Elena lo notó. «No tienes que decidir esta noche. Creo que ya lo decidí». Y así, durante la semana siguiente, mi rutina se estableció en un ritmo incómodo. Enfermera matutina, medicamentos, ejercicios de fisioterapia, visitas, luego fingir una siesta mientras Vanessa deambulaba por la casa haciendo llamadas. Aprendí más durante esas falsas siestas que en 4 años de matrimonio. No era abiertamente malvada, era práctica, clínica, distante. Hablaba de mi muerte como la gente habla de reemplazar un techo. Necesario, incómodo, manejable. Eso de alguna manera lo hacía peor. Una tarde, Chloe invitó a 2 amigos. Se pararon en mi garaje mirando el Corvette. Uno de los chicos silbó. «Tu padrastro realmente mantenía esto limpio». «Lo adoraba», dijo Chloe. «¡Qué suerte tienes!». Se encogió de hombros. «Probablemente lo venda y por fin me tome ese viaje a Europa». El chico preguntó: «¿Crees que eso es lo que él querría?». Chloe se rió. «No le va a importar». Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que se fueran. No le va a importar. Quizás tenía razón. Los muertos no se preocupan, pero yo no estaba muerto. Todavía no. Unos días después, Miguel regresó con una pequeña planta de romero. La colocó junto a los escalones traseros. Vanessa apenas lo notó. Yo sí. Romero, nuestra vieja señal. Los primeros documentos legales estaban completos. Un paso más cerca. Mientras cargaba sus herramientas de vuelta a la camioneta, miró hacia la ventana de la cocina donde Vanessa hablaba por teléfono. Luego se tocó ligeramente la gorra. No una sonrisa, no una celebración, solo lo suficiente para decirme que casi estamos listos. Esa noche,
Mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del cuarto, Vanessa se subió a la cama junto a mí, por primera vez desde que había llegado a casa. Se giró hacia mí y apoyó la cabeza ligeramente en mi hombro. «He estado pensando», susurró. «¿En qué? Deberíamos invitar a todos el domingo». «¿Para qué?» «Para que tus amigos te vean, por si acaso». Miré fijamente la oscuridad. Por si acaso. Quería testigos. Un recuerdo final. Quizás incluso simpatía antes del funeral. Tragué lentamente. «Me parece una idea maravillosa». Me besó la mejilla. «Sabía que lo entenderías». Cuando su respiración finalmente se asentó en el sueño, me quedé despierto escuchando el viejo reloj de pie abajo marcando la medianoche. Una campanada lenta tras otra, ya no contando hacia atrás para mi muerte. Contando hacia el día en que la verdad finalmente cruzara mi puerta principal. Para el domingo por la mañana, todo estuvo a punto de desmoronarse. Elena llegó a las 8 con un maletín de cuero y 2 vasos de cartón de café. Entró por la puerta lateral para que Vanessa no la viera desde la ventana de arriba. Miguel ya estaba en la cocina fingiendo arreglar una bisagra floja del gabinete. «Esto necesita notarización», dijo Elena, sacando el último documento de la empresa. «Y el banco aún no ha confirmado la nueva autorización de firma». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Puede ser 1 hora. Puede ser el lunes». «El lunes es demasiado tarde». Miguel miró hacia el techo. Vanessa estaba arriba arreglándose para lo que ella seguía llamando mi reunión de despedida. Elena bajó la voz. «Walter, ¿podemos posponer esto?» «No. Todavía te estás recuperando. Tu presión estuvo alta ayer. Lo sé. Y una vez que hagas esto, no puedes volver a poner el matrimonio donde estaba». Miré los papeles. Esa era la frase que había estado evitando. No porque quisiera a Vanessa de vuelta. No la quería. Pero terminar un matrimonio, incluso uno malo, se sentía como admitir que había fallado 2 veces. Primero al confiar en la persona equivocada. Luego al quedarme el tiempo suficiente para que ella creyera que podía ser manejado. Miguel cerró la puerta del gabinete. «No tienes que avergonzarla», dijo. «Solo impedirle que le cuente a todos su versión después de que te hayas ido. No me voy a ninguna parte». «Lo sé. Ella no». A las 9:30, una notaria móvil llamada Carolina Jiménez llegó a la entrada en un Honda Accord gris. Elena la presentó como una clienta vieja que dejaba unos papeles. Firmamos todo en mi oficina, mientras Vanessa supervisaba los arreglos florales en la sala. Mi mano temblaba tanto que Carolina hizo una pausa. «¿Quiere un momento?» «Estoy bien». «Me estudió. ¿Puede decirme con sus propias palabras qué está firmando?» Expliqué el plan de propiedad para empleados, el 12% de Miguel, el fideicomiso y la eliminación de Vanessa de cualquier autoridad sobre el negocio. Carolina asintió. Es todo lo que necesitaba. A las 10, los documentos estaban firmados. A las 10:15, el teléfono de Elena zumbó. Leyó el mensaje y me miró. El banco confirmó. Miguel soltó un respiro. Por primera vez en toda la mañana, yo también. Luego llegó Denise, la enfermera, y me tomó la presión. 168/94, dijo. Ese no es un buen número. Voy a tener visita. Va a tener estrés. Eso también. Me miró directamente. Sea lo que esté planeando, que sea corto. Casi le pregunto cómo sabía. Quizás los viejos no somos tan buenos ocultando cosas como creemos. Al mediodía, los coches se alineaban a ambos lados de la calle. Vanessa se había esmerado. Lirios blancos cubrían la mesa del comedor. Fotos enmarcadas de nuestra boda estaban junto a bandejas de sándwiches y ensalada de pasta de las señoras de la iglesia. Una presentación de diapositivas pasaba en silencio en la televisión, mostrando 4 años de vacaciones, cenas navideñas y fotos sonrientes de Vanessa y yo. Margaret no aparecía en ninguna. Tampoco los primeros días de la empresa. 40 años de mi vida se habían reducido a los años que Vanessa había ocupado. El pastor Tomás Reyes llegó con su esposa. Bárbara y Jaime Collins vinieron de 2 casas más abajo. Calvin trajo a 6 empleados de años, incluidos hombres que habían trabajado conmigo desde los 90. Chloe llegó tarde, vestida de negro, aunque yo seguía vivo. Su novio, Evan, la siguió al garaje.
La escuché susurrar. No toques nada. Ese coche es básicamente mío ahora. Calvin también lo escuchó. Me miró. Luego a ella. Pero no dijo nada. Vanessa se movía por el cuarto, aceptando abrazos. «Has sido tan fuerte», me dijo Bárbara en voz baja. Miré al otro lado del cuarto a mi esposa. «Sí», dije. «Lo ha sido». Alrededor de la 1:30, Vanessa golpeó su vaso con una cuchara. El cuarto se aquietó. Se paró junto a una foto grande de nuestro día de bodas. «Gracias a todos por venir», empezó. Walter quería tener a la gente que ama cerca mientras aún tenga fuerzas para disfrutarlo. Yo nunca había dicho eso. Se puso una mano sobre el pecho. Estos últimos días me han enseñado lo frágil que es la vida. Walter me dio un hogar, una familia y un futuro. Siempre dijo que quería que yo me quedara aquí, rodeada de la vida que construimos juntos. Elena estaba cerca de la pared del fondo, sin expresión. Vanessa continuó. También confió en Chloe para ayudar a proteger su legado. Chloe bajó la mirada como una hija en duelo. Eso casi me hace reír. Luego Vanessa dijo, «Sé que Walter querría que la empresa permaneciera en la familia». Calvin levantó la cabeza. Ahí estaba. No era una posición de duelo. Estaba construyendo una historia frente a testigos. Me empujé fuera de la silla. Miguel se movió hacia mí, pero negué con la cabeza. Quería pararme solo. El cuarto se quedó en silencio cuando di un paso adelante con mi bastón. Vanessa sonrió. «Ay, cariño, no tienes que». «Sí», dije. «Tengo que hacerlo». Enfrenté al cuarto. «Gracias por venir». Vanessa los invitó a todos aquí para despedirse. Varias personas miraron hacia abajo. Antes de que alguien haga eso, necesito que escuchen lo que yo escuché. La sonrisa de Vanessa se desvaneció. Miguel cogió el pequeño altavoz del estante y presionó reproducir. La voz de mi esposa llenó el cuarto. Por fin, 3 días más, y luego todo será mío. Nadie se movió. Luego la voz de Chloe. Me quedo con su coche. Una tercera grabación siguió. Vanessa y Chloe discutiendo sobre el agente inmobiliario, los muebles y lo poco que pensaban gastar en mi funeral. El clip final era Vanessa diciendo, «Necesitamos los papeles firmados antes de que empiece a hacer preguntas». Miguel detuvo la grabación. El silencio presionó contra las paredes. Vanessa se recuperó primero. «Esto es asqueroso», dijo. «Grabaste conversaciones privadas». «Grabé conversaciones de las que formé parte», dije. Y Miguel guardó cosas dichas frente a él. «Estabas drogado. Estabas confundido». Elena dio un paso adelante. Walter fue examinado por 2 médicos. Ambos confirmaron que estaba completamente competente. Vanessa señaló a Miguel. «Él te metió esto en la cabeza. Quiere tu dinero». Calvin habló desde cerca de la chimenea. «Entonces, ¿por qué me pediste la evaluación de la empresa el miércoles pasado?» Cada cara se giró hacia ella. Vanessa abrió la boca, pero no salió nada. El pastor Reyes juntó las manos. «Nos invitó aquí para honrar a Walter», dijo en voz baja. «Déjenlo terminar». Chloe se abrió paso entre la multitud. «Me prometiste el Corvette. Dije que algún día podríamos trabajar en él juntos. ¿Es lo mismo?» «No, no lo es». Su cara se torció. «Ni siquiera eres mi verdadero padre». El cuarto se quedó quieto otra vez. Esa frase debería haberme enojado. En cambio, me cansó. «No», dije, pero traté muy fuerte de serlo. Chloe apartó la mirada. Vanessa dio un paso hacia mí. «Nos estás castigando porque tuvimos miedo». «No, no tuviste miedo. No tienes idea de lo que he pasado. Escuché lo que has pasado. Elección de muebles, un agente inmobiliario, un funeral barato». Bajó la voz. «La gente va a pensar que eres cruel». Miré alrededor del cuarto. Ellos pueden decidir por sí mismos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero la había visto producirlas demasiadas veces. «Todo este espectáculo», dijo, «mientras te estás muriendo». Apreté el bastón y me enderecé tanto como mi cuerpo lo permitía. «Tienes razón en una cosa», esperó. «No va a haber funeral». Expliqué la biopsia, el pseudoquiste infectado, el tratamiento, el hecho de que estaba débil pero no terminal. La cara de Vanessa perdió el color. Chloe me miró fijamente. «¿No te estás muriendo?» «No».
No fue alivio lo que cruzó su cara. Fue pánico. Vanessa miró a Elena, luego a mí. ¿Qué hiciste con todo? Sostuve su mirada. Nada que no me dieras una razón para hacer. Vanessa no me respondió de inmediato. Se quedó en medio de la sala, con todos mirando, una mano presionada contra el respaldo de una silla del comedor como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Quizás lo había hecho. Por primera vez desde que la conocí, no tenía una expresión preparada, ni sonrisa suave, ni lágrimas cuidadosas, ni mano gentil en mi brazo, solo miedo. ¿Qué hiciste?, preguntó de nuevo. Miré a Elena. Ella asintió una vez, así que se lo conté. No todos los detalles legales. Nadie había venido a mi casa un domingo por la tarde para escuchar una conferencia sobre fideicomisos y acuerdos de propiedad. La empresa no pasará a Vanessa, dije. La mayor parte se está vendiendo a los gerentes y empleados que ayudaron a construirla. Miguel recibe la participación de propiedad que se ganó hace años. Miguel miró al suelo. Odiaba que lo elogiaran en público. El resto de mis intereses comerciales se han puesto fuera del alcance de cualquiera, excepto las personas y programas para los que fueron creados. Chloe cruzó los brazos. ¿Y el Corvette? Se subastará. Su cabeza se levantó de golpe. No puedes hacer eso. Es mi coche. ¿Sabías que lo quería? Sí, dije. Eso quedó muy claro. Algunas personas apartaron la mirada para ocultar sonrisas. Las ganancias financiarán capacitación en oficios para veteranos y jóvenes que no puedan pagar la matrícula. La boca de Chloe se abrió, luego se cerró. Vanessa se acercó. ¿Y la casa? Recibirás lo que la ley y nuestro acuerdo te otorguen. Ni menos. Esperó. Y ni más, añadí. Ese fue el momento en que entendió. No la había dejado en la miseria. No había escondido dinero, ni cometido algún acto desesperado que un tribunal pudiera revertir fácilmente. Simplemente había dejado de recompensarla. Hay una diferencia. Vanessa miró alrededor del cuarto, quizás esperando que alguien la defendiera. Bárbara Collins miraba la alfombra. El pastor Reyes tenía los labios apretados en una línea fina. Calvin estaba junto a dos capataces de años con los brazos cruzados. Nadie dio un paso al frente. Eso pareció dolerle más que todo lo que yo había dicho. Tomó su bolso. Vamos, Chloe. Chloe no se movió. ¿Y mis cosas? Nos vamos. ¿A dónde? Vanessa se giró hacia ella. Dije que nos vamos. Salieron juntas. La puerta principal se cerró con la suficiente fuerza para hacer vibrar la foto de la boda en la mesita lateral. Miguel la miró. Bisagra floja, dijo. Una risa sorprendida recorrió el cuarto. Fue el primer sonido honesto que alguien había hecho en toda la tarde. Las semanas siguientes no fueron limpias ni satisfactorias. La vida real rara vez termina cuando el villano sale por la puerta. Vanessa contrató a un abogado de divorcio en 48 horas. Afirmó que Miguel me había manipulado. Les dijo a los amigos en común que me había vuelto paranoico después de mi estancia en el hospital. Exigió otra evaluación de capacidad mental y cuestionó si había entendido los documentos que firmé. Así que me senté en entrevistas. Respondí las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué día es? ¿Quién es el presidente? ¿Puede explicar sus activos? ¿Entiende las consecuencias del divorcio? Quería decir, sí, mejor de lo que entiendo las consecuencias del matrimonio. Me lo guardé. Mis médicos confirmaron que era competente. La notaria proporcionó sus notas. Elena había documentado cada decisión cuidadosamente. Las grabaciones seguían siendo útiles, no porque probaran un delito, sino porque hacían difícil creer la afirmación de Vanessa de preocupación devota. Aún así, el proceso me desgastó. Hubo noches en que consideré pagarle lo que quisiera solo para que el teléfono dejara de sonar. Una tarde, estaba sentado en la mesa de la cocina rodeado de sobres legales, con mi bomba de antibióticos descansando junto a la silla. Podría darle más, le dije a Elena por teléfono. Comprarme algo de paz. No, dijo. Eso sería comprar silencio. Son cosas diferentes. Miré por la ventana las ramas desnudas del arce. ¿Y si solo estoy terco? Tienes derecho a proteger lo que construiste. Sonaba simple. No lo era.
A los hombres de mi edad a menudo se nos enseña que proveer significa nunca cerrar la puerta, incluso cuando alguien sigue sacando pedazos de tu vida a través de ella. El divorcio tomó 5 meses. Vanessa recibió la parte de los bienes conyugales que le correspondía por ley, un pago establecido por nuestro acuerdo prenupcial y tiempo suficiente para sacar sus pertenencias de la casa. A cambio, renunció a todos los reclamos contra la empresa, el plan de empleados y el fideicomiso. En la reunión final, se sentó frente a mí en una sala de juntas en el centro de Columbus. Se veía cansada, yo también. Antes de firmar, preguntó, ¿alguna vez me amaste? Pensé en nuestras primeras cenas, las mañanas en que hacía café, los años en que intenté creer que estábamos construyendo algo juntos. Amé a la persona que creí que eras. Bajó la mirada. Luego firmamos. Chloe me contactó 2 meses después. Su mensaje decía que Vanessa la había presionado y que todo se había salido de control. No había disculpa, solo una explicación. Le respondí una vez. Le dije que la había querido como a una hija. También le dije que tenía 29 años y era responsable de sus propias palabras. Dije que mi puerta no estaba permanentemente cerrada, pero que no habría coche, ni cheques, ni recompensas por fingir que teníamos una relación. Nunca respondió. Quizás algún día lo haga, quizás no. Miguel se jubiló oficialmente del trabajo físico esa primavera, aunque la jubilación no le sentaba bien. 3 semanas después, estaba de vuelta en la empresa entrenando a nuevos empleados en seguridad de equipos y sistemas de riego. En la primera reunión de empleados bajo el nuevo plan de propiedad, Calvin anunció el premio al servicio Miguel Álvarez. Miguel se inclinó hacia mí y susurró, «Esto es vergonzoso. Por eso lo aprobé. Eres un pésimo amigo. Me han dicho cosas peores». El Corvette se vendió en una subasta benéfica por más de lo que esperaba. El dinero ayudó a lanzar una asociación de capacitación para veteranos y jóvenes que ingresan a la jardinería, mecánica y construcción. La beca llevaba el nombre de Margaret. Eso me importaba. Para mayo, el médico dijo que la infección había desaparecido. Todavía me cansaba fácilmente. Me dolía la rodilla derecha cuando llovía, y algunas mañanas me temblaban tanto las manos que tenía que dejar el café. No me volví más joven por haber sobrevivido. Me volví más cuidadoso. Puse las fotos de Margaret de vuelta en la sala. Contraté ayuda para la casa, pero mantuve el control de mis propias cuentas. Una vez al mes, daba una clase sobre conceptos básicos de pequeñas empresas en el centro de capacitación. Una tarde, Miguel y yo vimos a un grupo de aprendices plantar arces jóvenes a lo largo de la cerca. Me dio un codazo. 3 días se convirtieron en un año bastante ocupado. Miré los árboles, delgados pero erguidos en el viento primaveral. Así fue. Envejecer no significa aceptar faltas de respeto por miedo a estar solo. A veces el límite más difícil de poner es el que salva lo que queda de tu vida. Si alguna vez has tenido que proteger tu dignidad más tarde de lo que debías, no estás solo. Comparte lo que la experiencia te enseñó. Y recuerda a las personas que se quedan cuando no hay nada que ganar.